Tengo 4 años viviendo en la preciosa ciudad de Estambul, pero en estos 4 años lamentablemente he perdido dinero de formas muy tontas. Desde taxistas que literalmente me han hecho trucos de magia en la cara para quitarme dinero, máquinas que no funcionan y me quitan dinero, restaurantes donde por ser extranjero me han quitado dinero de más y un montón de trucos más en los que he caído y que te quiero comentar para que tú no caigas, además de que te daré mis consejos para que trates de evitarlos. Además también te comentaré otros datos que son de mucho interés sobre la ciudad en general, si es segura, si no es segura, cuál es mi opinión, qué he experimentado estos casi 5 años, porque tengo 4 años y 6 meses viviendo aquí. Así que quédate en este video y vele dando un fuerte like, y si no me conocías me llamo Frank y suscríbete activando todas las notificaciones porque estoy subiendo mucho contenido interesante. Ahora bien, quiero abrir un pequeño paréntesis. En todas las ciudades del mundo existen personas buenas y personas que simplemente se quieren aprovechar, especialmente de los turistas ingenuos, turistas que no saben los precios. Pero este video no solamente para los turistas que vengan hacia Estambul, sino para personas que quieran vivir aquí, porque como te digo, yo ya tengo bastantes años viviendo acá y a pesar de que conozco bastante, parece que cada año hay un truco nuevo en el que caigo. Entonces, y tratando de concluir este punto, lo que quiero decir es que Estambul es una ciudad hermosísima, con sus contrastes, con sus lados positivos y quizás con sus lados no tan negativos, pero sin dudas es una de mis ciudades favoritas, que considero mi casa y en la que he crecido profesionalmente y personalmente y se pudiera decir que espiritualmente. Una de las primeras cosas de las que quiero hablar es sobre los taxis. Aquí cuando te montas en un taxi e inmediatamente reconocen que no eres turco, de inmediato te van a decir un precio exorbitado, incluso cuando los precios no son así. Te van incluso a querer quitar dinero en dólares o en euros. Entonces, para evitar eso, lo que tienes que decir es, primero, pon el taxímetro, usa el taxímetro. Segundo, no pagues con tarjetas ni de crédito ni de débito, usa solamente dinero en liras. Sin embargo, y haciendo eso y el señor aceptando a llevarte en su taxi, a mí me han pasado las siguientes cosas que ya te voy a comentar, que son de muy, pero muy mal gusto. Ok, una vez nos montamos en un taxi, era de noche, era nuestra primera vez, nuestra primera temporada aquí en Turquía. Y el señor no aceptó usar el taxímetro, sin embargo nos dijo que solamente nos iba a cobrar 200 liras. Nosotros aceptamos, nos pareció que la distancia era correcta y dijimos, bueno, está bien. Incluso cuando a lo mejor 200 liras en ese momento era mucho, nosotros dijimos, bueno, está bien, vamos a ir porque de verdad que queremos ya llegar a casa, eran como las 11 de la noche. Cuando estábamos llegando a casa, el señor nos dice, bueno, ya estamos llegando para que me pagues las 200 liras. Entonces saqué el billete de 200 liras, mi chica vio que yo estoy sacando ese billete de 200 liras, entonces yo extendí la mano dándole el billete de 200 liras y cuando el señor lo toma, inmediatamente y enfrente de mi cara, enfrente de nuestras caras, él hizo un movimiento así muy rápido y de pronto dice, hey, mira, me estás dando no es un billete de 200, me estás dando un billete de 20. Y yo, no puede ser, mi chica también, no puede ser. ¿Cómo es eso? Un billete de 20. Te estamos dando un billete de 200. Y él dice, sí, mira, que es de 20 y tal. Y te empiezan a hablar en un turco muy golpeado porque el señor se empieza como a exasperar. Sí, que me diste uno de 20, a lo mejor te confundiste y dame el resto. Te hacen un truco de magia muy rápido en el que te cambian un billete por otro. Debe ser que los tienen ocultos en la manga y entonces te hacen ese intercambio muy rápido porque luego otras personas me explicaron que así lo hacen, pero en ese momento no lo sabíamos y yo de verdad que me quedé fue en shock, así que no entendía y el señor se empezó a molestar y a decir, bueno, no, que estoy apurado, dame el resto del dinero. Entonces lo que hicimos fue decirle, hey, te acabamos de pagar con un billete de 200, no me trates de engañar. Y el señor se molestó, se empezó a molestar y nosotros le dijimos, no, vamos a bajarnos aquí, vamos a llamarle a la policía. Y cuando intentamos abrir las puertas, él las tenía con el seguro abajo y no las dejaba abrir y yo le dije, abre la puerta. Entonces él abrió la puerta y ahí inmediatamente nos bajamos. Y él lo que hizo fue que arrancó como alma que le llevaba el diablo. Entonces, bueno, ten mucho cuidado con eso. A veces también los taxis, cuando estás llegando a un sitio y tú estás viendo en Google Maps que ya estás llegando, que queda 1 minuto para llegar, el taxista lo que hace es que toma una vuelta y se va por la zona más alejada y con más tráfico posible. Y eso me pasó la semana pasada. Eso es un truco que no me habían hecho. Y yo quedé fue... Estas maquinitas amarillas que ves acá son para recargar las tarjetas con las que vas a pagar el transporte público. Ok, presiona la E. Ok, perfecto. Ahora sí lo puedes retirar. Ellas funcionan muy bien. This money is lost, no pending,
No, nothing. Ok, fíjate que el dinero a Yara no le ha llegado. A pesar de que Yara recargó la tarjeta y tú viste que presionamos la tarjeta en la máquina, el dinero no le ha llegado, no se le ha cargado. And no pending. Y no hay dinero pendiente, como que si se le perdió, como que si nunca se intentó recargar. Entonces, te acabas de dar cuenta que Yara recargó 200 liras turcas para mí. A mí sí me llegó el dinero, pero la de ella no, y se perdió. Entonces esto lo comento porque tienes que estar muy pendiente de eso. Bien sé que lo recargues desde el teléfono o desde la misma máquina. Está muy atento para que el dinero se cargue correctamente a tu tarjeta y no pierdas dinero. Porque de 200 liras en 200 liras, créeme que se puede perder bastante. Ya estamos en el tren para movernos hacia una zona que me gusta mucho y seguir conversando sobre estos temas para que trates de no perder dinero aquí en Turquía. También debes tener muchísimo cuidado con los cajeros. Sé que esto ocurre en otras partes del mundo, pero las comisiones aquí para tarjetas extranjeras son muy altas. A veces es mejor que pagues directamente con tu tarjeta y que el mismo banco te diga cuál fue la comisión de conversión o lo que sea y no saques efectivo. Y a veces también es más conveniente ir a una casa de cambio para que intercambies dinero y así pagues en liras y tengas cash. Por estas calles también ocurre mucho lo siguiente. Hay unos señores que limpian botas, sabes que ellos tienen como una cajita con sus instrumentos. Cuando ellos notan que tú eres extranjero, te pasan por un lado y tiran sus instrumentos al suelo y siguen caminando. Esto para que tú digas, ay, pobre señor, se le cayeron sus cosas. Tú te detienes, las recoges y le dices, señor, se le cayeron sus cosas. Y cuando él viene, te dice muy emocionado, wow, muchas gracias, déjame limpiarte las botas, los zapatos gratis. Tú le dices que no y él va a insistir. Y resulta que cuando tú aceptas, luego no es gratis. Y luego te dicen, no sé, dame $10, $20. Y se ponen muy fastidiosos. Y en estos casos, ¿qué ocurre? Que si tú andas con una pareja, en vez de ponerte a pelear con esa persona, lo que haces es que, bueno, quiero quedar bien con todo el mundo, con él, mejor le doy la plata y seguimos nuestro día tranquilos. También, y como en todas partes del mundo, están las personas que te van a pedir dinero en la calle porque están en situaciones muy duras. El único detalle diferente es que aquí en Turquía se rumorea de que esas personas están como dentro de una especie de clan o grupo, que entonces cuando tú le das dinero a ellos o a un niñito de la calle, entonces ese niñito lo que hace es que se lo tiene que llevar a una especie de jefe. Y ese jefe los tiene distribuidos en diferentes zonas para que pidan dinero en esas zonas. Darles dinero directamente es un problema. Eso es lo que se rumorea, son cosas que yo he escuchado, no las puedo afirmar o no. Yo le he dado dinero a personas que están en la calle, a veces les he dado comida o algo así por el estilo, pero es lo que se rumorea. Déjame saber tú en los comentarios qué sabes tú sobre el tema o si en las ciudades en las que tú vives o has estado conoces situaciones similares. Lo que te estuve comentando sobre los restaurantes al comienzo es por lo siguiente. Algo que a mí en particular me ha pasado y te digo que trates de evitarlo es que si estás en un restaurante veas la carta, bien sea la carta digital o la carta en físico que ellos te den, el librito, ve la carta y si no tiene precio, pregunta los precios antes de pagar para que no te lleguen con una sorpresa de que lo que te estabas comiendo costaba $100 o algo por el estilo y resulta que es algo que en realidad cuesta lo normal, que vendrían siendo unas cuantas liras, unos $10, etcétera, dependiendo el plato y el lugar en donde estés comiendo. Dato muy importante, si el mesero que te está atendiendo de pronto te dice no puedes pagar con tarjeta, aquí solamente aceptamos cash, dile que te pidan que venga el jefe o la persona, el gerente, la persona que esté a cargo para que de verdad te confirme que no puedes pagar con cash. Porque ¿qué ocurre? Y me ha pasado que es que hay meseros que quieren cobrarte ellos el plato más lo que a ellos les dé la gana de ganarse, lo cual está muy mal. Eso nos pasó una vez, mi chica se dio cuenta y se armó la gorda. También, como sabrás, aquí en Turquía está la cultura del regateo, lo que quiere decir que cuando vayas a alguna tienda, al gran bazar, pequeños establecimientos, etcétera, lo más probable es que te digan un precio más alto porque te ven la cara del extranjero y quieren que tú regatees. O tú deberías regatear. Si no regateas, bueno, te van a cobrar lo que ellos te están cobrando y si tú aceptas, bueno, lo pagas. Pero si tú regateas, por lo general, puedes que consigas algo más económico. Sin embargo, aquí los turcos son muy pilas, saben muchísimo de lo que están haciendo. Así que por lo general, ellos salen ganando.
Mi recomendación es que vayas a comprar en zonas que no sean tan para turistas. Hay unas zonas como por ejemplo Cadicoy a los que muy pocos van y allá se pueden conseguir cosas a muy buen precio. Esa es la zona asiática. Aquí además te recomiendo mucho que vayas a, por ejemplo, la calle Istiklal y entres a las tiendas de marcas turcas, que las marcas turcas son buenísimas, muy buena calidad, y al ser marcas nacionales entonces vas a encontrar ropa, zapatos, chaquetas de excelente calidad y a muy buenos precios. Y por ser tiendas reguladas entonces no vas a tener el problema de regateos ni nada por el estilo y vas a pagar con tu tarjeta o con tu efectivo. Aquí también me he topado con algo que yo no había visto en otros países y ustedes me dirán si lo han visto en sus países o en sus ciudades. Por ejemplo, si haces el contrato con una agencia telefónica, estos contratos tienen una especie de regla que dice que, por ejemplo, si tú vas a usar tu chip durante 3 meses, ellos te van a hacer firmar un contrato o tratan de hacerte firmar un contrato, de venderte un contrato de 1 año. Pero si tú no quieres llegar al año con ellos y tú dices, bueno, ya a los 3 meses no quiero más este contrato porque te regresas a tu país o porque te quieres cambiar de línea, si tú firmaste un contrato que era por 1 año, lo que te van a hacer es que te van a hacer pagar el resto de los meses que están en el contrato. Es decir, si quieres cancelar tu contrato a los 3 meses, debes pagar el resto de los meses sí o sí. Esto también lo hacen en los contratos inmobiliarios en donde vas a rentar apartamentos. Si a los 6 meses, por ejemplo, ya no puedes seguir viviendo en ese apartamento o si inmigración te negó la visa y no te puedes quedar viviendo en Turquía y te tienes que ir, bueno, el contrato dice que tienes que pagar el resto. No completo, no es que tienes que pagar completo, pero sí tendrías que pagar un porcentaje. Y bueno, pagar algo que no vas a usar, a mí me duele. Ahora bien, diciéndote todo esto no significa que no me guste la ciudad me encanta, este país me encanta, como te dije al comienzo del video. Simplemente que son truquitos que hay, como en todas las ciudades lo hay, de los que hay que estar pendiente para que no pierdas dinero en cosas absurdas, como dije desde el comienzo. Porque técnicamente es perder dinero, caer en trucos y perder dinero en cosas tontísimas. En términos generales, esta ciudad siempre me ha parecido muy segura, muy tranquila, muy amigable, con mucha gente hermosísima que te quieren atender, que te quieren hacer sentir como en casa, mucha gente que ayuda. Por supuesto, hay gente por ahí que aparece como una piedra en el camino a arruinarte el día, pero como ocurre en todos lados. Por ahí a veces en internet, en grupos de internet, he visto mujeres que preguntan, hey, quiero viajar a Estambul o quiero vivir una temporada en Estambul, pero voy sola, la ciudad es segura, ¿qué tal? Porque son musulmanes y etcétera. La ciudad es muy segura. Muy segura. Lo que viene siendo las partes céntricas de cada zona son muy buenas. Existen barrios que no son tan buenos, que las personas los llaman barrios peligrosos y tal. Yo he visitado algunos barrios que ellos consideran peligrosos, no me parecen peligrosos, pero hay que estar pendiente, hay que no meterse en sitios en donde ya te estén diciendo que hay peligro. Bueno, no te metas en esos sitios. En las zonas turísticas puedes encontrar restaurantes caros en donde te quieren de pronto cobrar un ojo de la cara, pero también si buscas encuentras cosas increíbles que se ven muy lujosas, muy lindas y que muy probablemente te salgan barato. Ahora me gustaría hablar de trámites. Por allí, cuando tú quieres tramitar las visas o quieres tramitar algún papeleo, de pronto puede aparecer algún abogado o supuesto abogado o supuesta persona que se encarga de eso porque él te dice que él tiene contactos y tal. Yo te diría que no les hagas caso ni que les des dinero, porque muy probablemente lo puedas perder. Por cierto, si te está gustando toda la información que te estoy dando, recuerda suscribirte, dar like, activar todas las notificaciones y mantenerte al tanto, porque tengo muchos videos interesantes que te van a gustar. Además, tengo toda la temporada completa de Rusia, Grecia y lugares increíbles que sé que te van a gustar. Y la única forma en que puedes apoyar mi trabajo de forma gratuita es dando like, suscribiéndote y manteniéndote en contacto aquí conmigo, porque a veces me siento muy solo. Yeah, we are in the frame. So Yara, do you remember any way of lose money here? I don't want to call it a scam, but way of lose money in a stupid way. I remember one time we bought a fish in a restaurant and they brought big fish and it was not the fish we exactly ordered. It was the fish, they are selling it for kilograms. Yeah. And in the final it was like, what was it? What's the price? They were trying to charge, I don't remember, but it was super high price. Yeah, like 2,000, 3,000 something. 2-3 weeks ago we were eating in a restaurant. We took only one pizza, and I have a video because I'm always shooting. We took one pizza And small glass.
And One small glass of wine. one small glass of wine. It's glass, The not the standard, bottle. Standard, yeah. Yeah, not not, small, not the standard. bottle, just a little glass of wine. And then when we came to the check for payment, the amount was like, how much? 3,000. Well, the bottle was 2,000 and we never ordered this. They put inside the bottle of wine, not the glass. Plus the glass, by the way. Yeah, when we came to pay, the amount was very huge because the waiter put a bottle of wine. Like we were drinking a bottle, entire bottle of wine. And here the alcohol is expensive, correct? Yeah, they are having super complicated licenses and it's twice more expensive than in close countries. It's because they are Muslim. I'm not sure. Ok, no sabemos por qué es tan caro aquí, pero el alcohol aquí es bastante costoso. Entonces ten cuidado con los meseros, con los restaurantes, verifica lo que estás comprando, pregunta antes los precios y cuando vayas a pagar, lee la carta. Porque a veces yo hago de que, oh sí, yo pago, yo invito a la chica y de una quiero pagar para hacer, ¿sabes? Pero no, lee porque puede que te estén quitando dinero que no estaba en tu cuenta. This year they started to make a new scam, or maybe they started to make it before, but this year was too much often. When you are trying to find apartments, actually last year was a problem to find an apartment. You should take it in the same day when they put the advertising, because many people want the same. And this year they created the scam. They were asking to send some money to IBAN. Really? IBAN. I don't remember. It's not with you, it's with Tanya, with my friend. Uh-huh. And it was few people who wanted money from her like this. So, They were telling, wow, we have so many people who wants to watch, but you can book it if you send to me this money. And I'm sure this money never coming back and they don't have this apartment because the picture, she told me the picture was too much nice for the price. si vas a buscar apartamento aquí y quieres hacerlo con una agencia, busca que sea una agencia grande y confiable con reputación para que no vayas a tener ningún tipo de problemas. Y recuerda que de todos modos tú tienes que estar pendiente de las leyes, las normativas, lee en Google. Si tú cometes algún error, el error más bien fue tuyo. Nadie te está obligando a pagar o alquilar en algún sitio que no estaba disponible. Tú tienes que estar pendiente. Eres tú el que tienes que estar pendiente. Do you feel Istanbul and Turkey is safe for ladies to come alone and live alone? You know, funny moments. I know many words in Turkish language, but I don't even know how sounds the word help. I don't even know, so I feel so much safe here. Maybe it's a mistake. Sometimes you need to be attended. Sí, si quieres detener, si no quieres algo o si quieres detener a alguien, dile Jair. Eso significa no. También hay algo aquí de lo que tienes que estar muy alerta porque te pueden robar, pero robar el corazón. Y son los gatitos y los perros que viven en la calle. Cuando llegas, te les acercas, son muy cariñosos, pero muy probablemente te vayas a querer llevar uno a casa o le vas a querer comprar comida, casitas o alguna cosa. Y bueno, de verdad que son un total amor. Ahora, nosotros como tenemos nuestro propio perro, nuestra propia mascota cuando salimos a la calle, a veces estos otros perros que sí son de la calle, están muy territoriales y quieren atacar. Entonces hay que estar muy atento, muy alerta. Así que si vienes con mascotas, pendiente cuando camines en la calle. Ok, alrededor de Europa, he visto muchos videos de YouTube que alrededor de Europa, por ejemplo en Francia, España, Italia, hay muchos pickpockets. Nosotros vivimos en Estambul y de verdad que no hemos visto ni hemos escuchado a gente robando carteras en la calle. So what do you think is... I can leave my phone in the cafeteria, forget about it and go to toilet. And when I'm coming back, it's still there. Usually most of the time there is nobody, or somebody will bring it to the barman or waiter because he can think you lost it or something. But you really, I really feel relaxed here with all my things, all my gadgets, and I can put it close to me without any worries. Anyway, you have to be alert, especially in crowded places, like in Istiklal at 7 p.m., 6 p.m., where everybody's walking. Actually, everywhere exists thieves, but it's not too many here. And for 4 years, I really didn't even hear any of my friends were robbed.
De todos modos tienes que estar alerta porque en cualquier sitio pudieras perder algo o alguien pudiera estar por ahí, un malhechor que se quiera llevar algo, pero aquí yo me he sentido muy seguro. Bueno amigos, espero que hayas disfrutado este video y cuando vengas aquí a Estambul disfruta esta hermosa ciudad porque es bellísima. Yo soy Frank y nos vemos en la próxima. It's never too late.